¿Cómo están mis estudiantes? La clase de hoy será sobre transformaciones de coordenadas, primera parte. Comenzamos. Antes de empezar con la clase es necesario que ustedes sepan la siguiente regla. GPR, o para que la puedan guardar en su subconsciente, gato, perro o ratón. ¿Qué les quiere decir esta regla? Recuerden que nosotros hemos estudiado hasta el momento tres tipos de coordenadas, que son las geográficas, las polares y las rectangulares. Bueno, ¿para qué te sirve esta estructura que está aquí? Si tú quieres transformar de una coordenada polar a una coordenada geográfica, tú lo puedes hacer de manera directa. Date cuenta de que para ir desde la P hasta la G hay un solo salto. De igual manera, puedes ir de una coordenada polar a una coordenada rectangular de un solo paso. Ahora, ¿qué sucede si tú quieres ir de una coordenada geográfica a una coordenada rectangular? Pues bueno, para ello, tú primero tienes que transformarla a una coordenada polar y posteriormente ir a una coordenada rectangular. Este paso en realidad es muy sencillo. Ahora, si tú quieres ir de una coordenada rectangular a una geográfica, tienes que primero convertirla en polar y luego a geográfica. Este proceso de rectangular a geográfica sí tiene un poquito de complejidad, que eso les explicaré a continuación. Haremos el siguiente problema. Nos piden representar al vector A, que mide 5 metros y tiene un ángulo polar de 120 grados, a coordenadas geográficas y rectangulares. Entonces, como acabamos de decir, esto que está aquí es una coordenada polar, y si lo graficamos en el plano cartesiano, nos queda de la siguiente forma. El vector va a estar ubicado en el segundo cuadrante. ¿Por qué sé que está en el segundo cuadrante? Recuerda que cada cuadrante tiene 90 grados. Hasta aquí nosotros hemos medido 90 y para completar los 120 grados nos harían falta 30 grados más. Entonces, por esa razón, nuestro vector estaría en dicho cuadrante. Si recordamos la regla del GPR, para ir de una coordenada polar, podemos o bien ir a una coordenada geográfica directamente o a una coordenada rectangular directamente, sin necesidad de hacer varios saltos. Por conveniencia, yo en este momento lo transformaré a una coordenada geográfica. La estructura, recuerden que consiste en la magnitud, que ya la da el problema, mide 5 metros. Luego nos toca identificar en qué cuadrante está ubicado para determinar qué puntos cardinales vamos a utilizar. En este caso, nos damos cuenta que estamos utilizando norte y oeste. Ubicamos esos puntos cardinales y luego vemos cuál es el ángulo que hay desde el norte hacia el oeste. Y en el gráfico nosotros nos podemos dar cuenta de que del norte hacia el oeste, hasta donde está el vector, hay un ángulo de 30 grados. Y ese es el ángulo que colocaremos ahí. Y listo, tenemos a nuestro vector representado en coordenadas geográficas. Pasaremos ahora a transformarlo a una coordenada de tipo rectangular. Recuerden que para transformar de polar a rectangular utilizamos dos expresiones matemáticas que incluyen funciones trigonométricas de seno y coseno, que son las que están aquí. Recuerden, magnitud por el coseno del ángulo y magnitud por el seno del ángulo. Mucho ojo que el ángulo que utilizamos es el ángulo polar. No se utiliza el ángulo de coordenada geográfica jamás en este tipo de cálculos. Entonces, con ayuda de nuestro dispositivo, hacemos el respectivo cálculo y nos quedan los siguientes valores. Ahora armamos la estructura de rectangular y tendríamos listo nuestro vector en los dos tipos de coordenadas que nos solicitan. Pasamos al siguiente problema. Ahora nos piden representar al vector A, que está mostrado ahí, en las coordenadas faltantes. No nos especifican en qué tipo de coordenadas tenemos que transformar, porque es necesario que ustedes sepan cuál está representada en este momento. Entonces, como vemos sur y este puntos cardinales, sabemos que esto es una coordenada de tipo geográfico. Con ayuda de esos datos vamos a hacer un gráfico estimado a continuación. Entonces vemos que nuestro vector aparentemente va a medir 4 metros y va a medir 70 grados del sur hacia el este y estará ubicado entonces en el cuarto cuadrante. Ahora
Vamos viendo, recuerden la regla del GPR. Como estamos en geográfica, no podemos ir de forma directa a rectangular. Tenemos que ir primero a la forma polar. Veamos por qué. Haremos la estructura de polar. Magnitud, ya la del problema, mide 4 metros. Ahora tenemos que ver qué ángulo polar ubicamos ahí. Recuerden que las coordenadas polares trabajan con ángulos en forma horaria o antihoraria y que era indiferente de cuál tú elegías. En este caso, para conveniencia, voy a escoger el ángulo horario porque es el más pequeño. Sería este que está aquí. Serían 20 grados en forma horaria y como se lo mide en forma horaria, tú le colocabas el signo menos. Y ya tendríamos nosotros nuestro vector expresado en una coordenada polar. Siguiendo la regla de GPR, ahora sí nos podemos ir a una coordenada rectangular, porque recuerden que para hacer el cálculo de componentes nosotros necesitamos magnitud y ángulo polar. Nunca se trabaja con el ángulo de una coordenada geográfica para estos cálculos. Aplicamos las ecuaciones, reemplazamos magnitud y ángulo, calculamos las componentes, armamos la estructura y nuestra coordenada rectangular ya estaría lista. Con esto terminamos el segundo problema. Ahora haremos el problema número 3. Nos piden representar al vector A, que está en ese tipo de coordenadas, a las coordenadas faltantes. Nuestro vector A obviamente está representado en una coordenada rectangular. Una forma rápida de verlo es que la unidad está fuera de paréntesis. Con ayuda de esas componentes haremos un gráfico en el plano cartesiano. Notamos que nuestro vector mide en X 3 unidades, o sea 3 metros. Esa sería la componente del vector A en X. Mientras que en el eje Y va a medir 4 metros. Miren que los dos valores son positivos y por ende vamos a estar ubicados en el primer cuadrante. Ahora, siguiendo la regla del GPR, ¿a qué tipo de coordenada tendríamos que transformarlo primero? Tendríamos que ir a una coordenada de tipo polar. Veamos cuál es el proceso correspondiente para hacer este cálculo. La estructura de una coordenada polar es magnitud con un ángulo medido de forma horaria o antihoraria. ¿Cómo se calcularía la magnitud? Nosotros ya lo vimos con ayuda del teorema de Pitágoras. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Simplemente reemplazamos los valores de X y de Y y nos va a dar que la magnitud, o sea, el tamaño de ese vector va a ser 5 metros. Vamos a ver cómo es el cálculo del ángulo o de la dirección de ese vector en forma polar. Para esto nos ayudaremos de la siguiente expresión. El ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de AY sobre AX, o sea, la división de sus componentes en ese orden. Reemplazamos valores y tenemos el siguiente resultado. Nos da 53,13 grados. Si tú te pones a medir con un graduador, vas a darte cuenta de que ese ángulo es correcto. Lo podemos notar aquí. Ahora, cuando hagamos el cálculo con la expresión de la tangente inversa, el resultado no siempre va a ser real. Depende mucho de en qué cuadrante te encuentres. Veamos el siguiente dato importante. Como sabemos, un plano cartesiano está compuesto por 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto, en ese orden. Entonces, si el vector que te da el problema está ubicado en el primer cuadrante, es decir, ambas componentes son positivas, el ángulo que tú calcules con esta expresión siempre te va a dar positivo. Y ese ángulo va a ser válido como dirección polar. Si tu vector está ubicado en el segundo cuadrante, ese ángulo que calculas con la tangente inversa no va a ser un ángulo real y deberás corregirlo, ¿sí? Ese ángulo te va a dar negativo y vas a sumarle 180 grados. ¿Cómo lo identificas? Pues la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva.
Si el vector está ubicado ahora en el tercer cuadrante, ese ángulo te va a dar positivo, pero tampoco va a ser real. Y tienes que corregirlo de la misma forma que corriges el ángulo si estuviese en un segundo cuadrante. Le vas a sumar 180 grados. Como tú sabes que está en el tercer cuadrante, pues la componente en X va a ser negativa y la componente en Y también va a ser negativa. Si el vector está ubicado en el cuarto cuadrante, ese ángulo que calculas con la tangente inversa te va a dar negativo y es un ángulo válido, no se le hace ninguna corrección. Recuerda que si te sale negativo, quiere decir que se midió de forma horaria. ¿Y cómo identificas que tu vector está ubicado en el cuarto cuadrante? Pues la componente en X va a ser positiva y la componente en Y va a ser negativa. Ojo que las correcciones solo se hacen en el segundo y tercer cuadrante. En el primer y cuarto no se hace ninguna corrección. Como nuestro vector está ubicado en el primer cuadrante, quiere decir que el valor que nosotros calculamos sí es verdadero. E incluso lo corroboramos con la medida de un graduador. Como tenemos ya magnitud y dirección válida, armamos la estructura de nuestro vector A en polar y está terminado. De esta forma nosotros pasamos de rectangular a polar. Ahora veamos cómo lo representamos en forma geográfica. Es mucho más sencillo. Teníamos a nuestro vector ya expresado en forma polar. Gráficamente lo habíamos denotado de esta manera y vamos viendo cómo lo expresamos ahora sí en forma geográfica. La magnitud la tenemos lista y lo que nos hace falta es identificar los puntos cardinales y cuál es el ángulo que habría desde el punto cardinal principal hacia el secundario. Como estamos en el primer cuadrante, intervienen el norte y el este. Los ubicamos en su respectivo lugar. Luego mediremos cuál es el ángulo que hay desde el norte hacia el este hasta donde se encuentra el vector. Al 90, que mide todo esto, si le restas esta parte que está aquí de concho de vino, te va a quedar la parte que tú necesitas. Entonces haremos una resta. 90 menos el valor que ya conocíamos nos va a quedar 36,87. Quiere decir que el ángulo del norte hacia el este va a medir ese valor. Y listo, tendríamos nuestro vector expresado tanto en forma polar como en forma geográfica. En el próximo video haremos problemas en los cuales sí debamos hacer correcciones en los ángulos polares, aplicando la regla de los cuadrantes.